Hola, amigas y amigos, acá estamos en un capítulo más en Desalambrar la Salud Mental. Aquí en el relajo, este comienzo, este programa que estábamos anunciando, que de un tema que no es menor en ningún sentido y que ha sido bien conversado respecto en el curso de los meses. eh, y estamos hablando de lo que tiene que ver con el título de este programa, ¿ya? Antes de comenzar, saludamos a toda la gente de aquí de Latitud Gay que están escuchándonos, nos van a escuchar en Argentina. Un saludo ahí, que esperemos también pueda servir toda esta reflexión y lo que vamos a conversar el día de hoy. Y bueno, nuestro voz in off también tuvo una complicación el día de hoy, así que le mandamos hartos saludos que ya nos volveremos a ver. Y bueno, comenzamos en este espacio anunciando lo que es el título de este programa, que es VIH en Chile, desafíos después de la comisión Mix. ¿Ya? Y bueno, para hablar de esta temática, eh, hemos invitado a dos personas que anteriormente estuvieron meses atrás, pero que hoy en el desarrollo de esta temática del VIH en Chile y toda la situación que ha ocurrido en nuestro país, vienen de nuevo a poder compartir cuáles son los desafíos, ¿ya? Justamente esta temática VIH en Chile implica mucho pensar y qué vamos a hacer entonces. ¿M? Para hablar de este tema, tenemos acá presente, por un lado, a José Luis Díaz, psicólogo, docente e investigador, activista LGTB y en derechos humanos también. Así que bienvenido, José Luis. Gracias, Alejandro, Nuevamente ya, por el ya de la casa. sí, ¿no? De Ya la traje mi casa, José Luis. computador, ya Está todo está instalado, todo está instalado. saco de dormir casi. Así Por que eso es lo rico de estos programas como el tuyo, porque son bastante familiares, digamos, y de alguna forma también hace que la conversación sea más fluida y no tan pauteada como muchas veces se ve en otros espacios. sí, no, muchas gracias, José Luis. Y bueno, estamos esperando, bien en camino, Viene corriendo, Romina. corriendo, Romina Ramírez, que bueno, la vamos a presentar y cuando llegue, pero Romina es profesora y activista en derechos humanos y educación, ¿ya? Así que ahí pronto se va a incorporar a esta conversación. Y, y bueno, para iniciar, vamos, mientras ahí José Luis está ahí viendo unos datos, vamos a incluir a esta introducción, para introducir esta conversación sobre el VIH en Chile, que bueno, en torno a cifras, ¿por qué se ha hecho resultado tan importante esta temática? Por ejemplo, el Instituto de Salud Pública, durante el 2018, o sea, dice que el 2018 se detectaron 6.948 casos de personas y que serían 1.132 personas más de lo que se había visto el 2017, ¿ya? Dentro de todo esto, la ONU lanza un informe en diciembre del 2018, donde se diría que en Chile estaría en la lista de los 10 países que más han aumentado el último tiempo las cifras de personas que viven en esta situación. Bueno, se habla de la comisión mixta, ¿cierto? Esta comisión, que una comisión especial investigadora de VIH, que en marzo se inicia, ¿cierto?, para poder analizar la normativa de y las políticas públicas respecto al tema. Un poco de eso, entiendo, Sí, sí, sí. ¿cierto, José Luis? Vamos a conversar y, y eso, como junto con la introducción, José Luis, se habla de que entre enero y mayo de este año, ¿cierto? Habrían hasta en esos 5 primeros meses 3.144 casos que han sido confirmados. Entonces, da para pensar, ¿cierto? Y todo Mira, esto. yo creo que lo que primero dar un saludo, enviar un saludo afectuoso, cariñoso a Arturo de Latitud Gay desde Argentina y bueno, nos van a estar escuchando por allá. Me parece curioso porque primero se considera el ministro Santeliz cuando estuvo en su momento, exministro ahora, consideró esto como una situación de alarma y verdaderamente preocupante para la realidad nacional.
Sin embargo, desde ese anuncio hasta la fecha y desde que asumió el actual ministro, uno se puede preguntar qué pasa con las campañas de prevención en VIH. ¿Ya? O sea, eso, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con eso? Sobre todo cuando ya no hay ningún motivo para cometer errores en esta materia. Y desde ahí digo esto porque, junto con saludar y felicitar a la diputada Claudia Mix y a todos los diputados que participaron en la comisión investigadora, que son Jaime Bellolio, Juan Luis Castro, Ricardo Celi, Andrés Celi, Sergio Barahona, Marcelo Hernández, Erika Olivera, Patricia Rosas, Marisela Santibáñez y dos más, Víctor Torres y Virginia Troncoso. Harta gente participó, sí. y de bloques bien transversales. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Fue un trabajo muy delicado, ¿ya? Un trabajo casi de curaduría, por así llamar, porque tuvieron que hacer una investigación muy profunda para poder recopilar los datos de la comisión. La comisión ya hizo una investigación, y una investigación que a mí me gustó, y yo felicito a Claudia nuevamente por ese color que le dio, porque no fue una investigación punitiva, fíjate, no fue una investigación para decir dónde están los culpables, queremos que paguen, y estas son palabras de ella, queremos que paguen con responsabilidades políticas, no, sino que ella dijo, bueno, vamos a ver dónde nos hemos equivocado, qué tenemos que cambiar, qué tenemos que mejorar, pero fue la única diputada que en este momento se atrevió a generar una comisión especial que investigara la situación del VIH en Chile. Dicen que fue elegida por unanimidad, de hecho, así fue como lideró el... Ella venía tomando el caso hace tiempo, ¿ya? O sea, siempre ha estado muy preocupada de la comunidad LGTBI, y por supuesto ella es trabajadora social. Entonces, como trabajadora social, ella conocía de estos temas desde mucho antes de ser diputada, y por lo tanto yo creo que su compromiso con esto era también mayor, porque lo conocía de cerca. Entonces, bueno, esta comisión lo que hace es actuar durante un tiempo primero buscando información, y eso a mí me consta porque de alguna manera fui testigo de cómo sus asesores se preocupaban de comunicarse con activistas, con organizaciones para revisar la información existente, y no tan solo quedarse con la información oficial, ¿ya? Entonces, hubo un trabajo bastante minucioso para comenzar ya a escuchar al resto de los participantes en esta materia. Entonces, es una comisión donde desfilaron importantes activistas, donde desfilaron importantes organizaciones, líderes en la temática de VIH, por ejemplo, como Acción Gay, que es una de las primeras organizaciones que de alguna manera se acercó a quienes vivían con VIH, se hizo cargo de ellos, mientras el resto del área de salud estaba precisamente colocándose guantes para atenderlo, y no uno solamente, sino que varios guantes. Entonces, desfilaron varios activistas, varias organizaciones, tanto de Santiago como de provincia, profesionales de la salud, con harta experiencia en distintos campos, infectólogos, matronas, enfermeras, ¿ya? Entonces, no hay ahora motivos para equivocarse al momento de intervenir en VIH. No existe, ¿ya? Entonces, llama la atención que después de la comisión mix, el gobierno de turno no haya tomado o no se haya hecho parte o incorporado las demandas no demandas, sino que las sugerencias que instala la comisión mix para el abordaje del VIH. ¿Y qué pasó? ¿Cómo nos dimos cuenta que el Ministerio de Salud no había tomado esto? Fue porque en un momento, si bien la situación del VIH está focalizada en la población homosexual o de hombres que tienen sexo con otros hombres,
Población clave. Población clave, claro, hay que entender que no existe esa población clave, no existe esa población de riesgo, por así llamar, claro. ¿ya? Existen las conductas de riesgo. Entonces, posteriormente, el Ministerio de Salud saca un afiche donde estigmatiza nuevamente, sigue con esa lógica que yo me pregunto si realmente fue casual, si eso fue un accidente, porque no hay que olvidarse que estamos en un gobierno de derecha, y ahí tuviste como opinó la derecha con la cueca que hizo Char con la compañera trans. Claro. Entonces, yo de verdad que me quedo con la duda, ¿ya? Con la duda de si fue un accidente o fue nuevamente seguir reproduciendo estigmatización y el prejuicio sobre la comunidad LGTBI. Voy a abrir la puerta de Romina y me integro al tiro. Viene Romina ahora entrando. Justamente, bueno, mencionándolo, incorporando a lo que decía José Luis, hay una situación ahí con la comisión que se presidía desde Claudia Mix. Viene entrando Romina, asiento, bienvenida. Estamos en vivo, Romina. Estamos en pleno, en directo, así, todo bien espontáneo. Tiene un vaso de agua ahí. Así que, sí. ¿Cómo está? Bien, ¿y tú? Bien. Bueno, estamos ahí. Sí, lo que te contaba, o sea, a mí me llama la atención y vuelvo a decir, me genera cierta sospecha lo que el anuncio vía Twitter que lanza el Ministerio de Salud, donde aparece la población trans, homosexuales y trabajadoras sexuales como las más vulnerables, ¿no? O las más vulneradas o las más expuestas a esta situación. Entonces, uno dice, oye, este ministerio piensa, después de que se levanta una comisión tan importante, se levantan resultados tan importantes, los activistas y las organizaciones sociales hemos corregido en miles de ocasiones o miles de oportunidades esta situación de la estigmatización que hay sobre la población y no focalizarse en las conductas de riesgo, ¿ya? O sea, porque es ahí donde existe la transmisión del VIH, en las conductas de riesgo. Entonces, que este ministerio se haya equivocado, yo creo que me permito la duda. Y si fue un error, creo que esa persona debería salir del ministerio. Uno podría entonces pensar tal vez una ideología, ¿cierto?, detrás de una manera de ver la temática, tal vez. Una ideología, claro, como la que pasó en los 80, ya donde se vuelve a estigmatizar y se sigue reproduciendo, y esto yo lo he hecho varias veces, se sigue reproduciendo la estigmatización sobre la población LGTBI en torno al tema del VIH, y las consecuencias que tiene esa estigmatización es que esa estigmatización produce conducta. Y de alguna manera ya llevamos 30 años abordando esta temática o atribuirle esta temática a la población LGTBI, tanto así que hoy es una variable identitaria. Y si no existen campañas que logren romper con esa variable identitaria cristalizada en la comunidad LGTBI, de verdad que tampoco va a servir mucho lo que se está haciendo. Porque si tú le preguntas, y dejémonos de ingenuidades también, si tú le preguntas a una persona que se va a hacer el examen del VIH, si tiene conocimiento de cómo se lo pudo haber transmitido, si le sale positivo, el 90% te va a decir que sí, que sabía que tenía que usar condón, claro, que sabía que tenía que revisar la fecha de vencimiento del condón, que sabía que su condón no podía tener aire, ¿ya? Ahora hay que darle más fuerza también al condón femenino para que las mujeres también puedan de alguna manera protegerse frente a hombres que no quieran usar preservativo. Entonces las personas sabían. ¿Podemos seguir con campañas de uso de preservativo? Sí, por supuesto que podemos seguir con campañas, pero creo que hay que erotizar el preservativo. O sea, en este momento una película porno es mucho más erótica que un preservativo. ¿Por qué? Si las erotizaciones las instalamos nosotros. Claro. Entonces, creo que hay que generar un encuentro donde podamos ver cuáles son las mejores formas de llegar a la comunidad desde el gobierno, porque las organizaciones sociales sí saben hacerlo, ¿ya? Las organizaciones sociales están ahí trabajando en el día a día con el tema del VIH y con las personas viviendo con VIH. Entonces, ¿cómo poder hacer que este gobierno entienda de alguna manera que en este momento se necesitan campañas? Y de alguna forma, ¿cómo hacer que el gobierno, que el Ministerio de Salud, ¿ya?, genere, o este gobierno genere,
y es una de las propuestas precisamente que se instala, que saca la comisión, un trabajo intersectorial, ¿ya? Donde no solamente actúa el Ministerio de Salud. Aquí, por ejemplo, me llama la atención, ¿qué pasa con la CUT? O por decir algo, la SOFOFA, ¿ya? Ellos que se preocupan tanto de la producción y todo ese tipo de cosas. Vamos por las 40 horas de todo esto, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque una persona con VIH en el servicio público necesita todo el día para poder realizarse sus controles. Ahora, que una persona con VIH necesite todo el día no es un misterio, porque todo el mundo acá en este país, en la salud que está sobrepasada, ¿ya? Con profesionales o sea, con muy pocos profesionales, muy mal pagados, ¿ya? Y lamentablemente con condiciones mínimas de trabajo, con gente que está esperando horas y horas, bueno, pero me estoy alargando por otro tema, pero en el fin sabemos que la situación de salud pública en Chile es mala, ¿ya? No entrega un buen servicio. Entonces, en términos generales, sé que hay gente que se compromete mucho, pero con los mínimos recursos es difícil hacer grandes cosas. Entonces, una persona con VIH, imagínate que necesita todo el día para poder hacerse los exámenes, estar en los controles, etc. Inicialmente, cuando esa persona es notificada, esto se tiene que hacer cada 3 meses. O sea, cada 3 meses. No existen los permisos de los trabajos cada 3 meses. O sea, cada 3 meses que te estén dando permiso todo un día y que va a estar inventando, no puede estar inventando cosas. Entonces, ¿qué pasa? Que eso nos entrega otro conflicto. Primero, es gente que no asiste a los controles, no tiene adherencia a los tratamientos. ¿Por qué? Porque todo esto de alguna manera boicotea que este camino sea un poquito más fluido y no hay pronunciamiento. Ahora, sabemos que la población joven ha sido una de las más afectadas, de 15 a 29 años. Es población que en un futuro va a estar en un trabajo. Sí, justamente pensando en lo intersectorial, que tú lo mencionabas, y por ejemplo, Romina, sabemos ahí, te presenté de antemano, Me ¿cierto? De presentaste, tu muchas labor gracias. docente y activista, ¿cierto? Pensando, por ejemplo, una de las cosas que se habla de la comisión que presidió Claudia Mix, se habla de, no solamente se detecta un Ministerio de Salud que pudo haber hecho un trabajo mucho mejor, sino también el Ministerio de Educación, ¿cierto? O sea, aparece ahí como una figura que se investigó. Entonces, como, por ejemplo, Romina, ¿qué piensas de eso? Aparecen un montón de temas relacionados al Ministerio de Educación y lo que investiga la comisión de alguna manera. Mira, yo creo que, bueno, el tema de la educación siempre ha estado pendiente en el tema del VIH, porque siempre de alguna u otra manera el Ministerio de Salud ha cooptado la atención del problema del VIH. ¿Ya? Hace poco se presentó un proyecto efectivamente de educación sexual integral, ya de la diputada Camila Roja. Sí. Yo creo que eso de alguna otra manera también separa el tema del VIH, y ¿sabes por qué te lo digo? Porque cuando generalmente se habla de educación sexual integral cuando los niveles de VIH son altos. Pero ¿qué pasa si el día de mañana bajan los niveles de VIH? O sea, ¿vamos a dejar de hacer educación sexual? Exacto. Entonces, eso no puede ser. Entonces, yo creo que también es pertinente hacer esa separación en ese aspecto. Y entender de que la educación sexual integral, ya, o sea, integral, cuando digo integral me refiero incorporando no tan solamente los temas, el enfoque biomédico, sino que también el enfoque de derecho, el enfoque psicosocial, ¿cierto? Como entendiéndolo como una construcción social, la sexualidad, etcétera, etcétera. El placer también. Entender lo que eso siempre va a ser necesario independientemente de los niveles de VIH que puedan haber en Chile. ¿Ya? Entonces, creo que desde ahí es relevante el tema de la educación. Bueno, y si estoy acá es precisamente también para hablar de eso. Ya estamos de nuevo, una interrupción pequeña y casual. Eso, como para continuar justamente con lo que mencionabas, Romina, respecto a este proyecto, efectivamente, claro, se presenta este proyecto de ley,
Y meses atrás, desde el gobierno se promueve un tema justamente de educación sexual, no sé si lo presentan como educación sexual No, integral. educación sexual solamente, Ya, claro. solamente, Sí. y desde quinto básico. Desde quinto básico, claro, pero el inconveniente que tiene ese proyecto es que Exacto. no se tiene que someter al proyecto educativo del colegio. Mm. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando se somete al proyecto educativo, todos sabemos que hay un principio fundamental en la Constitución que es la libertad de enseñanza, ¿ya? Pero el problema de la libertad de enseñanza es precisamente eso, ya que los proyectos educativos tienen una sobrevaloración por sobre estos proyectos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si el colegio, por ejemplo, es católico cristiano, ya, claro, como hay una ley que obliga a hacer educación sexual, la va a hacer, pero de acuerdo al proyecto educativo de ese colegio. Por lo tanto, lo más probable es que la educación sexual que haya en ese colegio sea nuevamente dirigida hacia la procreación, la reproducción, etcétera, etcétera. Entonces, hay que entender que también la educación sexual integral hoy día también tiene que tener un enfoque de derecho, precisamente. Entonces, el proyecto que presenta Camila Roja es bastante integral porque te da unos contenidos mínimos que tienen que ser obligatorios, y lo más importante es que este proyecto va desde la primera infancia hasta la educación superior, o sea, universitaria, y es obligatoria para las pedagogías, que es principal, porque todos hoy día sabemos que los profesores se encuentran al debe todavía con el tema de educación sexual. Hay profesores que no se atreven a hablar de sexo anal, o que no sé, o preguntas que son clásicas y que estuvieron incluso en el mismo manual de la Carolina Toa sobre si el semen es bueno tragárselo o no. Esas preguntas hoy día se las hacen los estudiantes y los profesores no son capaces de... Entonces, bueno, no sé. No sé, pero claro, Sí, po. pero el punto acá es que los profesores tienen que estar aptos para poder responder esas preguntas. Si hoy día los estudiantes, y principalmente los universitarios, están teniendo sexo en las mismas tomas, en el Instituto Nacional. Entonces, por supuesto que tiene que haber una responsabilidad por parte del Estado, por parte de los profesores, a poder dar respuesta también a esas inquietudes que tienen. Entonces creo que desde ahí el proyecto es muy bueno porque obliga a las pedagogías, obliga a los futuros profesores a hacerse cargo de esto. Claro, y se plantea, por ejemplo, que el proyecto que primero presenta el gobierno es como más el foco en o fertilidad o algo sanitario, y lo que estamos hablando ahora, el proyecto de ley de Camila Rojas, tiene un enfoque, se dice, por ejemplo, que también tiene puesto el ojo en violencia de género, prevención de abuso Por sexual, supuesto, todo eso. identidad, ¿cierto? Expresión y orientación de género, un montón de Exacto. cosas que es como dice el nombre. Claro. De lo parvulario. Exactamente, ahora pueden salir temas, típicas frases que uno escucha, ¿cierto? Se van a homosexualizar a los niños, se van a homosexualizar a los jóvenes, pero eso yo creo que esos son miedo interno. O sea, yo toda mi vida tuve una educación heterosexual y no soy heterosexual. O sea, bueno, tú también, ¿cierto? No eres heterosexual, ¿cierto? Hasta el momento. Claro, entonces aquí el acceso a la información. ¿El acceso a la información para qué? Para poder tomar decisiones de manera autónoma y de manera responsable. Entonces, esa es la importancia que tiene la educación sexual y la necesitamos urgente. Si hoy en día también todos estos niveles de violencia, los resultados que dio el informe del CENAME, que han dado... los mismos petitorios de universitarios sobre los temas de acoso, y eso es porque todavía hay muchas temáticas de violencia que están normalizadas, y es muy grave que estén normalizadas en estos círculos de educación, en la universidad, en los colegios, etcétera, etcétera. Si quieren aportar ahí a la gente ahí que está escuchando, ahí lo pueden hacer. Estamos sin voz in off, pero nos podemos arreglar de alguna manera. Eso. Mira, a mí lo que me gustaría, como siguiendo con lo que dice Romina, ya, la libertad de cátedra no puede estar por sobre los derechos humanos. Eso es fundamental. ¿Ya? Y lamentablemente acá algunas universidades sobre todo de derecha conservadora, su libertad de cátedra lo que hace es violar los derechos humanos y las convenciones internacionales que también ha firmado Chile. Y creo que en ese sentido, ¿ya? El tener, por ejemplo, 7 manuales de sexualidad
es un error. Se debe tener un manual de sexualidad único, integral, ¿ya? O sea, porque tú no pagas, o sea, tú no tienes 7 tipos de billetes de 1.000 pesos acá en Chile. Tienes un billete de 1.000 pesos. Después será un poquito más arrugadito, uno más joven, no sé. Pero hay un billete. Pongo este ejemplo porque en Chile todo se paga. Estamos en una sociedad tan neoliberal que definitivamente la gente parece entenderlo mejor con esos ejemplos. Me refiero a la gente que está en el poder, me refiero, no a los que estamos nosotros caminando por ahí por la calle. Eso por una parte. Y segundo, aquí lo que dice Romina es grave. Fíjate que en Coyhaique mataron a un chico de 14 años por ser trans. ¿Ya? Al fin de semana pasado golpearon a un grupo de futbolistas trans donde habían pequeños, esto fue en el Parque San Borja, ¿ya? ¿Del grupo Disforia? Sí. Perfecto. Saludo todo el cariño al grupo Disforia y espero que nunca más vuelvan a tener una experiencia tan violenta como la que vivieron. Y violento, claro. Y siguiendo con la violencia, seguimos todavía avanzando sin saber quiénes asesinaron a Nicole Saavedra, ¿ya? Entonces, los homosexuales, la comunidad LGTBI, no queremos calles con nuestros nombres, no queremos monumentos, queremos caminar por las calles simplemente, ¿ya? Nadie quiere que una biblioteca lleve su nombre. Nosotros queremos ser ciudadanos común y corriente, ¿ya? Y sujetos de derecho, no observadores de privilegios. Eso es lo que, bueno, como comunidad. Bueno, y siguiendo con el tema del tema de VIH, ya creemos que es fundamental que hoy tomemos conciencia de que esto tiene implicancias de tipo económica, de tipo sociales, afectiva, ¿ya? Donde el correcto abordaje es fundamental. Sobre todo hoy, fíjate, Alejandro, que estaba analizando, ya no sirve saber lo que sabemos, valga la redundancia, del VIH. Ahora también estamos con la llegada de distintos compañeros latinoamericanos, hermanos latinoamericanos, que bienvenidos a Chile sean. Nos estamos enfrentando a otras miradas del VIH. Y eso, de alguna forma, a los activistas en VIH o a quienes trabajamos con la problemática del VIH nos colocan un desafío, ¿ya? Por ejemplo, en Haití, tener VIH es sinónimo de muerte. ¿Y qué hacen? Las personas se suicidan. Eso está pasando mucho en Haití. Y cuando nosotros trabajamos acá con comunidades haitianas o con personas haitianas que tienen VIH, no está internalizada la posibilidad de vivir una vida completamente normal, sana, ¿ya? Con su medicamento adecuado, ¿ya? Y con su adherencia correcta, sino que está lo otro, está la posibilidad inmediatamente de suicidarse. Que era una mirada que en los años 90 acá en Chile estaba muy instalada. O sea, en los años 80 fue un suicidio asistido, digamos, o sea, por el Estado. Sí. Entonces, acuérdate que fue mucho lo que tuvieron que pasar, pero bueno, gracias a esas generaciones que lo pasaron bastante mal, hoy muchos se ven beneficiados con todo tipo de tratamiento para el tema del VIH. Y bueno, y seguir luchando por este tema de dejar la xerofobia, por ejemplo, que es la discriminación hacia las personas viviendo con VIH, porque lo pasan bastante mal. La familia hoy en día están siendo los afectados por el tema del VIH. Entonces, uno se pregunta, si esto sigue en aumento, si estamos dentro de los países, dentro de los 10 países con mayor aumento de tasas de notificación, ¿cómo es posible, y aquí yo le hago un increpo al ministerio, cómo es posible que no tengamos campañas actuales? ¿Cómo es posible que tú visitas una clínica, visites un hospital y estés viendo el Buenos Días a Todos, que por lo demás me puede parecer muy entretenido, estés viendo otro tipo de programa y no aparezcan esto que estamos haciendo nosotros? ¿Ya? Simplemente una persona con un teléfono grabarse y que eso salga por todas por todos los televisores que tienen esos lugares. ¿Por qué las empresas no están haciendo prevención hoy en día? ¿Ya? El otro día estaba hablando con un gerente de una empresa que no voy a nombrar, y yo le digo, ¿en tu empresa hay VIH? Y me dice, no, en mi empresa no hay VIH.
¿Cómo sabes tú que no hay VIH? Es que lo conozco hace mucho tiempo. No le digo, en tu empresa hay VIH, así que comienza a trabajar en prevención. Lo pensó 2 veces y a la semana siguiente que nos encontramos nuevamente, me cuenta que comenzó a trabajar en VIH y que a la gente le gustó mucho. Entonces, yo hago un llamado a la empresa, no esperen que todo funcione por ley, no seamos tan leguleyos para pensar, ¿ya? O a los colegios, no esperen que lleguen los decretos para ponerse a prevenir en el VIH. O la iniciativa. La iniciativa de los propios O la iniciativa, claro, la iniciativa de los propios profesores. Entonces, empecemos a sacarnos esto, y si cometemos errores, no importa que cometamos errores, porque los vamos a poder solucionar, pero por lo menos equivoquémonos. Hoy, en este momento, ya nosotros, la sociedad civil, no estoy hablando del gobierno, el gobierno no puede cometer errores, menos después del informe que evacuó la comisión, pero hablemos del tema. Y ahí van a salir las dudas, van a aparecer algunas cosas que desconocemos, y de alguna forma eso invita a poder seguir en estos trabajos de educación que son extremadamente importantes. O sea, yo creo que el trabajo que ahí ustedes están haciendo, desde su rol también de activistas y un montón de personas que ustedes conocen en el día a día, que están trabajando, yo creo que nos ayudan a un montón de otras personas a removernos un poco, a considerar un montón de aspectos y elementos que uno nunca había visto, hasta que llega alguien y nos dice, oye, mira, date cuenta, que es lo que tú mencionabas. Quería comentarles una cifra que apareció, que se dice que el 95% del Plan Nacional de VIH está focalizado a tratamiento. Y dice un 5%, bueno, no está muy claro a qué tipo no sé, se realizará prevención, qué sé yo, pero llama la atención que solamente está enfocado a eso, y por qué no más actividades de prevención o de justamente estas temáticas de educación sexual integral, cómo promover más eso. ¿Qué les parece eso? ¿O en verdad es algo que no? A mí me parece que son medidas a corto plazo, en realidad son medidas parche, y como te digo, y responden a la lamentable eventualidad de las cifras que estamos viviendo, digamos en este caso de Chile y Latinoamérica. Ya creo que no puede ser una justificación para poder presentar proyectos de educación sexual. Tiene que estar, eso tiene que ser normalizado. De hecho, las campañas no deberían existir, a mi juicio. Y además creo que las personas también que colocan en estas campañas tampoco están preparadas. Hace poco yo vi un video casero de un personaje popular que se llama el Fritanga. Fritanga, grande Fritanga. Grande Fritanga. Y le dice él se está haciendo el test rápido. El test rápido, y le dice, y bueno, y él se está grabando y dice, sí, esto hay que hacerse el test rápido, así que hay cabros, tengan cuidado para no darse besitos ni nada de estas cosas. Le dice, ¿es cierto que así es? Y la asistente le dice, sí, es verdad. Entonces, eso no puede ser que las propias personas que contrata el gobierno estén validando de que el VIH se transmite a través de los besos. O sea, eso es grave. O sea, los propios estudiantes incluso también tienen esa inquietud, o sea, inquietudes de que si me salta semen a mi cuerpo. O sea, todos sabemos que el virus muere de manera inmediata cuando tiene contacto con el aire. Entonces, toda esa información que es educación en el fondo, no puede estar monopolizada solamente en las campañas. Entonces, eso es lo que tendría que yo decir. Mire, nosotros con Romina lo dijimos la vez pasada, creemos que no se le puede pedir más al Ministerio de Salud. O sea, el Ministerio de Salud tiene un enfoque ya sanitario. Claro. ¿Ya? O sea, ellos piensan así. O sea, cuando tú estás hablando con una persona que te dice que el test rápido es preventivo, ¿qué vaya a discutir ahí con un profesional de la salud? Y convencido. Y convencido, por supuesto. ¿Ya? Y yo vuelvo a decir, el test rápido, ningún test es preventivo. El test rápido lo que puede hacer es prevenir la etapa SIDA, pero el VIH no lo va a prevenir. Lo único que previene el VIH-Sida es el preservativo, con fecha de vencimiento y el uso correcto del preservativo.
Es lo único. Ahora, junto con el dispare del VIH, también se dispararon la ITS. Y una de las cosas que salió en la conferencia de Ámsterdam es que Dicen que ningún representante de Chile fue para allá. no. Llama la atención. Fueron chilenos, pero ningún representante de Así Chile. como, claro, como el Estado. Así, No, para nada. No sé, por eso digo, o sea, uno va leyendo todas estas cosas, ¿ya? Va leyendo cómo el Estado no se hizo presente, cómo el Estado después de la comisión, donde se le corrige también al ministro y se le dice que hay conductas de riesgo, no población de riesgo, se mantiene en la misma lógica, ya, cómo el Estado, o sea, de alguna manera saca un despliegue tremendo de funcionarios de la salud para hacer los testeos rápidos y te digo, tanto una mañana y encuentran 2 personas. ¿Y cuánto aplicaron? 500. O sea, tú comprenderás que esos gastos son nuestros, por lo demás, como a ellos no les duele. Esos gastos son nuestros, ¿ya? Ahora, son gastos mal utilizados. O sea, aquí el gobierno no da el ancho ni el alto. Aquí el trabajo lo da las organizaciones y lo que se tiene que hacer es seguir fortaleciendo las organizaciones, entregándoles recursos directos, porque no es posible que las principales organizaciones que trabajan en la temática del VIH tengan que estar licitándose año a año sobre un trabajo que ya tienen extremadamente demostrado que lo han hecho bien. Entonces, ahí un saludo a todas las organizaciones desde Arica a Punta Arenas, que cada una va luchando por salir adelante, por sobrevivir dentro de esto que es el activismo precisamente informativo, el activismo hacia la comunidad LGTBI, en la prevención del VIH, la prevención de la ITS, y que prácticamente con cero apoyo de parte del gobierno. O sea, a mí lo que me llamó la atención de este proyecto de ley de Camila Rojas de educación sexual integral es que mencionaba que también está con muchos aportes de organizaciones que trabajan el tema y claro, no solamente un gobierno con profesionales que piensan y proponen esto. Yo ningún problema con eso. Ahora yo creo que hay que hacerse una pregunta. Esas organizaciones necesitan sobrevivir. ¿Ya? Entonces, claro, uno tiene la mejor disposición para ayudar, para colaborar, etcétera, pero ¿quién financia esas organizaciones? Claro, voluntario. Igual creo que esto no se soluciona tampoco entregándole la responsabilidad 100% a las organizaciones, porque al fin y al cabo las organizaciones hacen lo mismo que hace el gobierno nomás, pero digamos, pero de manera local y regional. Claro. Aquí se tiene que invertir en prevención, y para poder invertir en prevención la responsabilidad hay que entregarla también en la educación. Pues, o sea, esto tiene que estar normalizado independientemente de las cifras de VIH. Sí, hoy en día la educación sexual de los jóvenes está en la pornografía, está en los medios de comunicación, y eso está normalizado. Entonces, yo no entiendo por qué tienen que haber campañas o tiene que estar esto responsabilizado de las organizaciones sociales. Eso tiene que estar normalizado en las familias, tiene que estar la responsabilidad en las escuelas como parte de un contenido así como es matemático, como cualquier otra asignatura. Entonces, creo que desde ahí parte, desde hacerse cargo de las construcciones sociales del placer, porque hoy en día los medios de comunicación se dispararon, o sea, nos llevan a luz de distancia en cuanto es la educación sexual. Los estudiantes se educan a través de la pornografía con eso. Entonces, obviamente desde ahí hay un rechazo al preservativo, porque si tú ves la pornografía hoy en día, aparte de la diversidad que existe, no está tampoco muy normalizado el tema de preservativo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que eso también te va de alguna u otra manera construyendo estas construcciones del placer en donde el preservativo no tiene ningún rol. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el joven cuando va a tener relaciones sexuales, los jóvenes van a tener relaciones sexuales, el preservativo se vuelve un estorbo. Es un estorbo, no es algo grato, algo que irrumpe en ese momento placentero. Entonces,
Creo que desde ahí hay que normalizar este tema en los colegios, en las familias también. O sea, lamentablemente yo sé que a los padres a lo mejor les puede incomodar mucho hablar estos temas, pero hay que abordarlo. Ya, porque la sexualidad tampoco es la misma de la de los jóvenes. Hoy en día los jóvenes tienen otras maneras también de sentir placer, y hay que abordarlo, lamentablemente. Tú mencionabas algo del miedo, ¿cierto? Como Mm, reacción a lo desconocido, a mm. que quizás hay personas que puedan estar de acuerdo, por ejemplo, con lo que estamos hablando acá, lo que mencionabas, pero claro, no saben quizás cómo abordarlo, que quizás voy a mencionar el tema y quizás eso va a hacer que no sé, o se transforme en un degenerado esta Es persona, que no sé. claro, Eh, claro. Aparte que el padre tampoco quiere, o la madre tampoco quiere quedar como un degenerado ante sus hijos tampoco. claro, quizás se pasa ese rollo, Pero pues. claro, pues, ¿Cómo, claro. cómo uno aportar a bajar eso? Mira, ahí una gran pregunta. Yo creo que las cosas no se pueden resolver, lamentablemente no se pueden resolver de un día para otro. Mm, Ya, este es un trabajo a largo plazo. ¿Ya? Pero lo que sí podemos contribuir cada ser humano, independientemente del nivel de educación que tengamos, la experiencia que tengamos, es contribuir con un grano de arena, o sea, en cuanto a la empatía con el otro, ¿cierto? Yo creo que eso, o sea, no pretendemos cambiar el mundo de un día para otro, pero sí podemos aportar un grano de arena. Entonces, pero sí, lo que sí hay que tener en cuenta es que el rol del educador, el rol del profesor, ahí es fundamental. En las familias sabemos que es muy difícil meterse ahí. O sea, hace poco apareció hace unos años a un búho apareciendo con mi hijo no te meta. Entonces, sí. es difícil meterse en las familias, pero sí podemos tener un poco más de facilidad de meternos en los colegios. Mm, ¿Ya? Mira, a mí sí. me gustaría decir una breve cosa. Uno de los puntos que concluye la comisión mix, y lo voy a leer tal cual para que no tenga no pase por mi filtro, que no es muy amigable con el gobierno, que digamos. Dice así, el punto uno dentro de las conclusiones. Tanto en términos constitucionales como políticos, el órgano responsable del diseño y ejecución de la política en materia de prevención, diagnóstico y tratamiento del VIH-Sida es el Ministerio de Salud. Por lo tanto, a través de la revisión de los antecedentes recopilados por esta comisión, llegamos a la conclusión que la principal responsabilidad de la actual epidemia del VIH es el Estado de Chile a través de su Ministerio de Salud, reflejado en todas las reparticiones que inciden en esta política. Subsecretaría de Salud Pública, Subsecretaría de Redes Asistenciales, Instituto de Salud Pública, Servicios de Salud, DIPRESE, etcétera. Si hoy estamos ante esta situación es precisamente por la ineficiencia e ineficacia de las estrategias que se tomaron por parte del Estado durante la última década. En ese sentido, hacemos un análisis crítico, tanto de las metas propuestas como de las estrategias para darle cumplimiento. Entonces, yo creo que acá no es el ánimo, como bien dijo en su momento, de hacer una persecución. Aquí es el ánimo de poder decir que el Estado, definitivamente, que el gobierno de Chile se detenga, porque por 10 años nos hemos acostumbrado a ver el mismo número de mujeres asesinadas, o que bordean por las cifras, más o menos son las mismas durante los últimos 10 años, las tasas de VIH que han ido aumentando, Sename que ya está reventando y colapsando por todas partes. O sea, es un momento de detenerse en la política pública, ¿ya? En ver cómo nosotros la estamos realizando, cómo la estamos bajando, cómo la podemos llevar a la realidad. Porque no puede ser que ya estemos tan acostumbrados a la violencia, la tengamos tan naturalizada la violencia, que basta con que hagamos una manifestación y de ahí nos vamos a la casa, tomamos un té y seguimos la vida. Entonces, bueno, este año mataron 70 mujeres, el próximo año matan 80, este año a nosotros nos matan todos los años, o sea, todos los años nos van matando más, ¿no? Y de la peor forma también. A las compañeras trans ni decir, o sea, se les cierran las puertas laborales, se les cierran las puertas educacionales, a muchas se les cierran las puertas familiares también. Entonces, claro, existe esa solidaridad entre nosotros, pero afuera uno no la ve. Eh, y por lo mismo, o sea, necesitamos seguir generando
políticas que estén a la altura de los avances sociales. No podemos seguir ya con estas políticas que no dan el alto, con estas políticas que no logran cumplir con las necesidades que nosotros tenemos como país. ¿Ya? Y eso es un desafío. Quiero señalar una cosa. El jueves, ya este jueves, se va a votar en el Senado. Este jueves 23 se votará en el Senado los resultados de la comisión. Y acá es bien simple. O sea, ¿se vota vida o se vota muerte? Acá en Chile nosotros tenemos 500 personas que mueren al año y la tasa ha ido aumentando. Entonces necesitamos que la comisión y que los diputados, los senadores, de alguna forma, se comprometan con esto y puedan leer la comisión, porque tú sabes que muchos diputados y senadores no leen nada. Yo creo que con suerte algunos leen el horóscopo, se levantan en la mañana para saber cómo les va. Entonces, yo creo que acá yo les pido a los senadores, les pido a los diputados, ya, que lean las conclusiones de la comisión mixta, ¿ya? Porque hay conclusiones que promueven ciertos cambios legales, que la adhieran, que la hagan partícipe de ellas, que se hagan partícipe de ellas, y si no las entiendan que por favor nos pregunten, no les pregunten a sus asesores porque sus asesores no saben. ¿Ya? O sea, el asesor los mira a ustedes para saber si los despide o no los despide. Si aquí el Estado que debería poner asesor a estos gallos. Porque imagínate, ¿qué le decía a tu jefe? Que no está mal ahí. Claro. Ahí seguimos, suma y sigue. Sí. Algo iba a decir de... Se me olvidó lo que iba a decir, se me olvidó. No, eso, bueno, un poco más desde mi área de la educación, también un tema que está en desafío y que está en construcción también, porque el problema de acá de Latinoamérica es que también se nos vienen muchos desafíos que vienen de Europa, ¿cierto? Que vienen del mundo anglosajón y que tenemos que enfrentarlos todos al mismo tiempo. Entonces, aquí también hay un tema también del enfoque de género, de educar también con enfoque de género. Ya que este tema tampoco, a propósito también de la interseccionalidad que tú mencionabas, que este tema tampoco es netamente de hombres que tienen sexo con otros hombres, ya también hay un tema ahí de la tercera edad, también de la niñez, de mujeres también viviendo con VIH. Entonces, darle también ese giro en cuanto a en las campañas y la educación, hacer estas campañas de educación con enfoque de género también. Yo creo que eso también es relevante ahí. Sí, por ejemplo, me llamó la atención ONU-SIDA, como organismo así internacional, dice que no puede ser una campaña que no sea permanente en el tiempo, ¿cierto? Como lo que mencionabas tú, ¿por qué tiene que ocurrir esto para que reaccionen, ¿cierto? Claro, sí, no, totalmente de acuerdo ahí. El proceso de educación es un derecho y tiene que ser un proceso continuo, de todas maneras. Entonces, para darte un dato, ya que también fue levantado por la comisión, entre el año 2010 y el año 2018 se realizaron 8 campañas de 1 a 2 meses. Mira. O sea, tú comprenderás que no hay que ser sociólogo, no hay que ser psicólogo, no hay que ser docente para darse cuenta que no hemos hecho campaña. Porque más encima estas campañas que son bien a la chilena, po. O sea, campaña entre gallo y medianoche, ya con bastante focalizada, con estereotipos bien marcados, donde habían 3 alternativas. Y otra de las cosas que llama la atención también es que ya a los señores curas, señores de iglesia, ya no tienen moral para seguir involucrándose en temas sexuales. Ustedes deberían estar precisamente pidiendo perdón por todos los crímenes y atropellos que han hecho a la infancia en Chile. No entren en este tema, porque no tienen moral para hacerlo. Así es que, por favor, sigan rezando, sigan con sus cónclaves bastante bonitos, sin niños, aléjense de los niños, por favor, y dejen que nosotros podamos entregar la educación que se requiere, porque no son sus niños los que están siendo notificados de VIH o siendo notificados de alguna ITS. Y que salgan del closet también.
Y lo otro, Salgan de que salgan del closet, pero ojalá que salgan en el Vaticano, no acá. ¿Ya? Hay, hay una pregunta que hacen, hicieron anteriormente, Francisco Coño Henao, particularmente desde el área de la psicología, dicen qué desafíos en materia de VIH debería afrontarse desde la psicología. Muy buena pregunta, Francisco. Voy a ver si te tengo dentro de mis redes sociales para ir. No, Francisco, mira, primero te aviso que el Código de Ética del Psicólogo, en el artículo número 2, dice que nosotros adherimos a los convenios internacionales que firma Chile y a los derechos humanos. Eso es lo fundamental. Por ende, uno de los desafíos es conocer también, conocer la cultura, ya, conocer la idiosincrasia, puesto que tener VIH acá en Santiago es muy distinto que tener VIH en Coyhaique o tener VIH en Arica, ¿ya? Porque los prejuicios, los mitos son diferentes. Tener VIH siendo perteneciente a un pueblo originario también es distinto, ¿ya? Hay más discriminaciones que se van sumando. Creo que el psicólogo de alguna forma tiene que instruirse, ¿ya? Tiene que entender que estamos hablando frente a un tema que tiene muchos prejuicios, que tiene muchos sesgos y que por otra parte también el asumir en la persona que tiene VIH es un proceso de duelo no tan solo complejo para él, sino que también para su familia. Entonces, como todo, la educación es fundamental. Si quieres te puedes contactar conmigo, vemos si tienes alguna duda, yo te puedo colaborar en algo. Y estoy bastante contento porque nosotros, en el lugar donde yo trabajo, que es el sistema privado, bueno, generamos con harto apoyo, fíjate, de mi jefe y de mis compañeros de trabajo, no los quiero señalar porque en el fondo nombrar, porque no me autorizaron para hacerlo, pero tenemos la primera unidad privada ya de acompañamiento para las personas viviendo con VIH recién notificadas. Ya, eso sí. Es bastante interesante porque fue un trabajo que hicimos, lo estuvimos haciendo durante un año y bueno, si hay personas que están recién notificadas, eso sí, se pueden acercar, contactar. Mi correo es psicologodías@gmail.com, mi Twitter es psicólogo Cano, si no me equivoco, psicólogo Díaz, mi Twitter es psicólogo Díaz también. Entonces me pueden contactar y porque sé que existe mucho prejuicio sobre esto, entonces lo pueden hacer vía privada, confidencial, y así de alguna manera poder incorporarlo al programa de acompañamiento. Excelente, y quizás hacer la misma pregunta respecto al área docente, pues si preguntar, así como fue el área de la psicología, como qué conocimiento al área docente se debiera considerar, porque en la formación docente. Mira, en la formación docente, el problema hoy en día que plantea la educación en sexualidad es que es un tema transversal, ¿ya? Por lo tanto, se entiende que un profesor de educación física, un profesor de matemática, un profesor de historias, todos deberían tener conocimiento con respecto a educación sexual, porque al fin y al cabo, como dice una argentina, toda educación es sexual, ya de alguna otra manera, y además también hay que considerar de que en las últimas investigaciones, por lo menos en la investigación de Todo Mejor el año 2016, aparecieron los profesores de educación física como los más discriminadores también. Entonces también hacer este tema más integral. Ahora, como el debate hoy en día está si la educación sexual debe ser transversal o debe ser fija a través de un taller o una asignatura, ese es el debate que hay está hoy en día en los colegios, ya en las universidades. Entonces, claro, idealmente la idea es que no existiera la asignatura de educación sexual, sino que fuera transversal en todas las asignaturas. Sin embargo, como los profesores hoy en día no están capacitados en estos temas, tampoco se atreven, etcétera, etcétera, hay muchas iniciativas donde se ha implantado una asignatura específica. Y ahí yo creo que es lo que expresa también el proyecto de Camila Rojas, ¿ya? Es precisamente eso, digamos, como algunos contenidos mínimos para que los futuros docentes se apoyen a través de este proyecto para en el futuro, digamos, poder educar en educación sexual.
¿ya? Yo creo que el profesor hoy en día lo que tiene que hacer en general, independientemente de la asignatura, es contemplar estos temas, porque los estudiantes no siempre te lo plantean en el currículo formal, sino que te lo pueden plantear en el recreo. Hay ciertas actitudes, ciertos comportamientos de los estudiantes que muchas veces te indican cuando tienen necesidades con respecto a estas temáticas. ¿Ya? Entonces, revisar ahí el currículum oculto. Bueno, los profesores yo creo que de alguna otra manera saben también cuál es el rol. Ahora, el problema es que están colapsados también de responsabilidades. Toda Un montón de responsabilidad, variables. claro, Sí, o sea, toda sí. responsabilidad hoy día está dentro del docente. O sea, es como una segunda familia, un segundo padre, una Claro. segunda madre. Entonces, ahí las responsabilidades creo que son muy similares también a lo que hoy en día tiene la familia, con además la responsabilidad de todo el tema instructivo, o sea, de conocimiento y contenido en sí mismo. Entonces, yo creo que hoy en día el docente que quiere realmente educarse en temas de sexualidad, la información está, ¿ya? Y lo importante también es tener esta sincronía también con los estudiantes, más que nada eso. Mira, lo que yo, siguiendo con lo que decía Romina, y que no quiero que suene como arrogante por parte de nosotros, cuando decimos que los profesionales no están capacitados, es porque ellos han dicho que no están capacitados, ¿ya? Y eso uno lo ve por el lenguaje que utilizan muchas veces, ¿ya? Por la forma en que entregan, en que hacen el trato. Creo que hay que ir humanizando sobre todo este espacio, porque muchas veces la gente solamente lo habla con su médico tratante, su médico tratante tiene 5 minutos para hablar con él, ¿ya? Entonces, cuando nosotros decimos que las personas no están capacitadas, es porque constantemente nos piden capacitación y que bien, por favor, háganlo. Ya nosotros somos activistas, no cobramos, lo único que pedimos es que nos paguen el pasaje y un sándwich para comer, pero vamos a ir con mucho gusto a hacer esas capacitaciones si casi no lo necesitan, porque es bueno reconocer cuando no se sabe. Ahora, creo que o sea, que entre todos podemos perdonarnos el desconocimiento, pero hay cierta gente que está en puntos clave que sí debe saber. Y es la gente que precisamente genera la política pública en este gobierno. Sí, eso pasa bastante, bastante justamente a tratar diversidad de temáticas. Bueno, Romina, quería decir algo. Estamos en la última parte, ya en los últimos minutos del programa, y bueno, ya como Romina lo que tenga que decir ahí, y también como a manera, claro, como de cierre, que quieran compartir. Decir que estos temas también tienen, lamentablemente, y aunque suene un discurso ya de repente repetido, pero está relacionado también directamente con el sistema neoliberal, ¿ya? Hoy en día los profesores se encuentran atados también porque de alguna u otra manera hoy en día los colegios como funcionan como empresas, los apoderados al actuar como clientes tienen mucho poder también. Entonces hoy en día el apoderado que tiene las lucas para pagar y no está de acuerdo con un eventual proyecto de educación sexual en el colegio, claro que puede ir a golpear la mesa al colegio. Entonces esas cosas de alguna otra manera también obstaculizan poder avanzar en estas temáticas, ¿ya? Entonces desde ahí colocar también en tapete que la privatización de la educación aquí juega un rol importante y que también son muchas veces un obstáculo para poder seguir avanzando y construyendo también una educación basada en los derechos, ya los derechos fundamentales que están respaldados incluso en los organismos internacionales. Ya, yo creo que eso sería para cerrar y bueno, y la verdad es que todos tenemos de alguna otra manera un protagonismo, tenemos un aporte que dar, ¿ya? Y desde ahí, de las distintas profesiones, y si no es así también como familia, como hermano, como tío, también podemos aportar a esta educación sexual integral, mejor no de manera formal, ¿cierto? Pero sí de manera informal. Recordemos que la educación no solamente se expresa en el colegio, también cuando nosotros salimos a carretear, salimos con nuestros amigos, también está ahí la educación, es una educación informal. Entonces también desde ahí decir de que todos de alguna otra manera tenemos este rol docente,
ya de manera formal o informal, y por supuesto desde ahí también tenemos una gran responsabilidad. Eso. Gracias. Me encanta. Habla tan bonito esta mujer. Me encanta. Bueno, yo para cerrar voy a leer las recomendaciones, bien resumidamente, que propone la Comisión Mix. Primero, una política de Estado que contemple una estrategia combinada de prevención, es decir, el VIH más PrEP y PEP. Ya aquí nosotros en Chile tenemos un importante activista que es Carlos Fara. Carlos, te envío todo mi cariño. Él de alguna manera nos ha informado, no todos estábamos muy informados de lo que era el PrEP, de lo que era el PEP, entonces se ha preocupado de informarnos, tiene una plataforma que se llama PrEP, si no me equivoco. Prepárate, así que yo le invito a conocer esa plataforma que la lleva Carlos Fara y enviarle todo el cariño del mundo al Carlos por lo que está haciendo, pero bueno, está dentro de las políticas que recomienda la Comisión. Segundo, la participación comunitaria es fundamental, ¿ya? Aquí el Estado, el gobierno de Chile no puede trabajar sin las organizaciones sociales, sin la participación comunitaria. Eso es una de las cosas importantes. Es necesario establecer mecanismos formales y estables en el diálogo continuo con los representantes de la comunidad y su aporte a la elaboración de la política y los programas relacionados con el VIH-Sida, cosa que lamentablemente a comienzo de este gobierno nosotros no lo vimos. ¿Ya? Este gobierno arrancó solo, sin a las organizaciones sociales, y por lo mismo tuvo resultados devastadores, desastrosos. Entonces, la verdad es que acá es con el pueblo, para el pueblo y con el pueblo. Bueno, segundo, financiamientos basales permanentes, que era lo que te mencionaba yo, para la prevención, el diagnóstico, control y tratamiento del VIH-Sida. Pero recuerda también que de repente pasa que existen personas que se quedan con lagunas en cuanto a sus medicamentos, que se lo dan, que es la parcelación, y se lo van dando de a poco, ¿ya? Y eso, por supuesto, que afecta a la calidad de vida. Saber prevenir, diagnóstico y tratar. Y crear, que esto es lo que me parece más importante, la creación y establecimiento de un nuevo organismo coordinador interministerial, ¿ya? Que de alguna manera pueda responder a lo que existía antes con ahí se me olvidó el nombre, pero bueno, generar un organismo coordinador, porque como lo señalamos anteriormente, aquí toda la sociedad tiene algo que decir, porque toda la sociedad está afectada del VIH, de alguna u otra forma, ¿ya? Aquí los señores de la derecha, que están muy molestos por las 40 horas, porque supuestamente ellos van a bajar la producción y todo un montón de cosas, y los empresarios van a dejar de ganar, y al fin de año vamos a estar viendo, se aprueban las 40 horas, y al fin de año vamos a estar viendo la misma ganancia en la ISAPRE, AFP y todo lo demás. ¿Seguro? Bueno, es así. Entonces, como están tan preocupados de la producción, preocúpense también de cómo afecta el VIH en sus espacios laborales. Y no precisamente para excluir a esa persona, sino que para trabajar en la sensibilización, para trabajar en la prevención y para entregarle todas las posibilidades a esa persona de poder acudir a sus controles para tener una vida sana, porque una vez que cumple acabadamente con sus medicamentos, esta persona va a llegar a estar indetectable, y con las posibilidades de tener alguna enfermedad oportunista va a ser prácticamente nula. Entonces, eso es una cosa importante. Una política pública de salud integral para Chile, con un enfoque sanitario, un enfoque en derechos humanos y un enfoque feminista, ¿ya? Y un enfoque, por supuesto, de diversidad e identidad de género. Ahora, hay muchas propuestas que hace la Comisión Mix, pero como estamos cerrando, yo me voy a quedar con una, que a mí la que me parece más interesante, que esta nace también a petición de nuestro querido amigo Víctor Hugo Robles, ¿ya? Saludos Víctor Hugo, cariños como siempre, que es la creación del Día Internacional del VIH. Se llama Creación Día Internacional del VIH, está considerado como el 23 de junio en conmemoración de la muerte del dirigente Sigifredo Barra, con el objetivo de concientizar a la población acerca de esta enfermedad. Así está puesto no es una enfermedad, es un estado, pero está puesto en la comisión. Yo creo que tener un día, Alejandro, Romina, y público que nos está escuchando y viendo, tener un día va a humanizar
la situación que enfrentan las personas viviendo con VIH. ¿Qué creo que le ha hecho mal hasta el momento, que nos ha hecho mal? Es que esto se transformó en un número, en una cantidad, en algo cuantitativo, ¿ya? Pero han desaparecido los rostros del VIH. Y creo que con tener un día como el 23 de junio, como día de prevención del VIH, de alguna manera nos va a permitir ver los rostros que esconden las cifras. Y eso es fundamental para poder humanizarnos con este tema y no seguir viviendo los miedos, los temores de los años 80, de los años 90, porque eso no puede seguir existiendo. Y para terminar, gracias Alejandro por tu espacio, que es extremadamente importante para la comunicación con tu gente y bueno, con la nuestra también. Y recordar siempre que frente a la duda no se abstengan, usen preservativo, porque el sexo es rico, ya se puede vivir plenamente con el uso correcto de este aparatito que se llama preservativo. Y recuerden que también está el pre y el post. No, espérame, se me olvidó el... Que son otros... Sí, recuerden que está el pre y parece que me fui al... El PrEP no es para ITS, pero recuerden siempre, el uso correcto del preservativo es lo fundamental para la prevención del VIH y la prevención de la ITS. Así es que gracias por escucharnos y esperamos recibir sus solicitudes para acercarnos a capacitaciones. Vamos a regiones también si ustedes quieren. Ya también vamos fuera del país. Pero gracias Alejandro por este espacio y esperamos que nos podamos ver en otra ocasión con más buenas noticias sobre esto. Y otros temas también, pues, sobre todo la salud mental. Ahí hay que seguir peleando. Sí, pues que así sea y bueno, esta temática está en desarrollo permanente, así que ahí veremos cómo va evolucionando, ¿cierto? Desde el área de salud mental, desde el área educacional, así que esperando que sea un buen camino. Sí, bueno, y un saludo enorme a Latitud Gay, un saludo a los hermanos argentinos y por favor, abramos las barreras, abramos la frontera, dejemos que entren todos, ¿ya? Pero no sigamos con estas políticas de segregación y discriminación. Bueno, muchas gracias José Luis, Romina, por estar acá presentes con toda esta información que seguramente van a hacernos pensar mucho respecto a todo lo que podemos hacer y cuál es nuestro rol, cómo aportar, ¿cierto? Sí. Todo esto es para aportar y estar en una vida mejor, más tranquila. Mejorar la calidad de vida, justamente. Así que, bueno, agradecer a toda la gente ahí, a la pregunta que nos hicieron llegar, a la gente ahí que se conectó. Está nuestro canal de YouTube, va a estar disponible esta entrevista, esta conversación. Y bueno, nos vemos más temprano que tarde, como siempre, en un nuevo programa aquí en A Desalambrar la Salud Mental. Saludos ahí a Vozinov, que está ahí RIP, pero va a revivir. Ya, eso, que esté muy bien. Chao, chao.